necesitábamos buscar fuentes de materia orgánica que fueran económicamente viables para ir reemplazando los agroquímicos que hasta ese momento utilizábamos. Allí conocí los microorganismos eficientes y desde el año 2010 trabajo con ellos. Cuando empecé a estudiar que el nitrógeno sintético estaba degradando la materia orgánica, porque el nitrógeno sintético tiene como base las sales minerales y las sales estaban matando esa vida o estaban poniendo en riesgo esa fauna microbacteriana. Y fue allí cuando tomamos la decisión de cambiar. Las sales lo que hacen es que empiezan a esterilizar el suelo. No es tanto que lo sequen, es que lo esterilizan, porque la sal residual, la que queda en el suelo después de una fertilización, se va compactando y va ocasionando que las paredes celulares de los microorganismos no retengan líquido. Por ende, la retención de agua en el suelo es menor. La materia orgánica es la que logra que haya una retención de humedad óptima en un cultivo. Si no hay materia orgánica, no hay retención de líquido. Si no había retención, rápidamente era percolada o se desaparecía del cultivo. Cuando empezamos a recuperar la materia orgánica a base de microorganismos, empezamos a ver que la retención de líquido aumentó. Esa misma cantidad de agua, en vez de durar una semana, podía durar 2 semanas. El nitrógeno más económico está en el aire, es lo que respiramos, pero necesitamos a los árboles para que lo fijen en el suelo. Los árboles capturan el nitrógeno con sus hojas y lo fijan en el suelo con las raíces. O sea que en el suelo hay nitrógeno residual, así se llama, nitrógeno residual. Y las matas, en este caso el cultivo de caña, que necesita ese nitrógeno, necesita humedad para que las moléculas de nitrógeno le lleguen a las raíces. Las raíces necesitan un vehículo para que traiga ese nitrógeno a la raíz, porque la raíz no se mueve. La raíz, por decir un ejemplo, come a domicilio. Entonces, la raíz necesita que su domicilio, que son los microorganismos, le traigan la comida hasta ella. Y sin humedad no es posible. Y sin microorganismos tampoco es posible. Hay que ir poco a poco, es un proceso. Acuérdate que llevamos años saturando nuestros suelos con agroquímicos. Llevamos muchas décadas haciéndolo. Y no podemos pasar de un momento a otro, sería irresponsable de mi parte decir que en un año ya no necesitamos agroquímicos. Lo que la empresa nuestra hizo es que en un periodo de 5 años empezamos a reducir cada vez más los agroquímicos, pero tuvimos también que hacer una aplicación de materia orgánica y de microorganismos. ¿De dónde salió esa materia orgánica? Nosotros montamos una planta de compost. ¿Qué es compost? Compost es la transformación de materia orgánica que se llama hoy en día desperdicio, a base de bacterias, hacer un proceso de compostaje para que sea una materia orgánica que le aporte a la planta. Nosotros hacíamos el compost no en el lote, sino en una planta de compostaje. ¿Por qué? Porque ese compost necesita mucho nitrógeno para ser transformado en una materia que en realidad le aporte a la planta. Si lo poníamos en el suelo para que fuera compostado en el suelo, al lado de la mata, iba a haber una pelea por el nitrógeno residual, que es el que estamos hablando, que está en el aire, que se fija en el suelo. Entonces no podíamos poner a competir las matas con el compost. Pero si ya lo teníamos compostado después de un proceso biológicamente responsable, pues resulta que sí, empezamos cada vez a utilizar menos agroquímicos y más cantidad de compost. Y te digo que los resultados son maravillosos. Nuestra filosofía es que si no hay una mejora social, la empresa no es viable. Si nosotros entre todos no aportamos al desarrollo social del país, nunca vamos a salir adelante, nunca vamos a salir del atraso. Ahora con el café tenemos otro ejercicio que también es muy grato, y es que
los empleados o recolectores de café normalmente son nómadas, van de finca en finca detrás de una cosecha. Nosotros hoy tenemos empleados fijos, por ende cumplimos con todos los requisitos de ley. Tienen salud, cotizamos pensión, y eso ha hecho que los empleados tengan un sentido de pertenencia por la empresa. Eso ha hecho que hoy entiendan que nosotros no competimos con cantidad de café cosechado, sino calidad de café cosechado. Eso se traduce que nuestro producto tiene un valor agregado. Los empleados hoy forman parte y se sienten parte de una empresa. Te cuento esto, Daniela. Fuimos visitados por parques nacionales, vieron nuestros empleados uniformados, vieron a nuestros empleados en unas condiciones dignas, con baterías sanitarias, con acomodaciones y dormitorios debidamente estructurados, con una zona para tener juegos, para una parte lúdica, empleados comprometidos, y hemos sido escogidos para un programa de parques para avistamiento de aves. Eso en la parte social se llama hacer país.